Muy buenas noches, bienvenidos a la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Estamos felices de que hayan aceptado nuestra invitación, estamos felices de que celebren con nosotros los 60 años de creación del programa de Contaduría Pública. Bienvenidos todos a su casa. Para dar entonces apertura al evento conmemorativo, invitamos al señor rector de la universidad, al doctor Carlos Sánchez Gaitán, a darnos sus palabras de bienvenida. Doctor Sánchez. Buenas noches a todos. Hoy celebramos 60 años del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Con orgullo podemos decir que es el primer programa académico del país, luego que la Ley 145 de 1960 formalizara la disciplina que antes se ofrecía en la Escuela Nacional del Comercio. En 1962 se tuvo la primera corte de estudiantes de la entonces Facultad de Contaduría Pública, la cual cuenta para la fecha con más de 5.000 egresados, con participación destacada en varios nichos de sectores económicos, financieros, de servicios, de manufactura y con importantes posiciones en auditoría y servicios contables, tanto en el gobierno como en las asociaciones gremiales y del sector productivo. No puedo terminar esta corta intervención sin mencionar, por supuesto, a la comunidad académica del programa, a sus profesores, a sus estudiantes, a todo el personal administrativo que a lo largo de estas 6 décadas ha contribuido al proyecto educativo de nuestra universidad y a la formación de ciudadanos. Destaco, por ejemplo, a Carlos Barbosa Roca, primer decano de la facultad en el año de 1962, a Rafael Calderón Reyes, Hernando Castro Luna, Fernando Romero Tobar, quien fue decano desde 1968 hasta 1975. Álvaro Joaquín Pinzón Pérez, quien estuvo al frente desde ese año hasta 1989. En tiempos más recientes, a Gerardo Hernández Neira, Genoveva Camacho de Costaín, Selmira Moreno de Berguet y Francisco Barbosa Delgado. Para el presente siglo, estamos un recuento ya pasa de un siglo a otro y vamos muy avanzados en este. Para el presente siglo han estado al frente de la dirección del programa Clara Inés Guarín Suárez, Edgar Gracia López, Marta Eugenia Castañeda Bernal, Gloria Patricia Calderón Carmona y Pilar Marcela González Martínez desde el 2020 hasta el presente. Y a todos y a cada uno de ellos, mil y mil gracias. En el marco de esta celebración nos acompañan el día de hoy como panelistas Gabriel Budiño, Jimmy Sarmiento y Jorge Castellblanco. Muchas gracias por esta participación y por acompañarnos a esta sesión académica. Nuevamente, muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos a su universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, celebrar la historia de cara al futuro. Esa fue la forma en la que denominamos este panel, en el que vamos a hablar de los retos de la profesión del contador público en la revolución 4.0. Ya nos han anunciado a los panelistas invitados. Mientras ellos toman asiento, vamos a presentar quiénes son estas personas que han tenido la deferencia de acompañarnos en la noche de hoy. En primer momento, entonces saludo a Gabriel Budiño. Gabriel, buenas noches, gracias por estar conectado desde Uruguay con nosotros. ¿Tenemos buen retorno con Gabriel?
Sí, un placer saludarles, agradecerles obviamente tener la oportunidad de compartir con colegas y amigos de Colombia, desde aquí, desde Uruguay. Vaya también el saludo en mi nombre de la Universidad de la República. Celebrar 60 años de profesión es algo muy valioso y celebrarlo con clave de futuro, pensando en los próximos 60, también habla muy bien de la Universidad Tadeo. Un abrazo grande desde Uruguay. Gracias, Gabriel. Bueno, Gabriel es contador público por la Universidad de la República de Uruguay, es magíster en sistemas de información y doctorando en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Unidad Académica de Costos y Control de Gestión en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, donde además es director académico del posgrado en Sistemas de Información de las Organizaciones y Gestión de Empresas en Tecnologías de Información. Dicta cursos de grado y de posgrado en temas como ERP, CRM, es coordinador de cursos de blockchain, analytics, RPA. En el ámbito profesional trabaja como consultor SAP desde 1999, es gerente de proyectos y asesor en tecnologías de información. Y pues le damos paso al profesor Edgar para que iniciemos el panel. Claro que sí, muchas gracias, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos quienes nos acompañan, a quienes desde su casa también nos están viendo y simplemente pues luego de esta breve introducción pues entramos a hablar de nuestro tema y básicamente pues tema de tecnología y saber cómo los contadores públicos tenemos un campo de acción bastante amplio en estas áreas. Entonces, digamos, la primera pregunta va para el profesor Gabriel y básicamente quisiéramos saber cuáles son las principales tecnologías que a su juicio están transformando la profesión contable, la profesión del contador en estos momentos y cuál es su perspectiva de mediano plazo. Muchas gracias por la pregunta. Lo primero quizás que nos venga a la mente cuando hablamos de sistemas y su impacto en las organizaciones y en la profesión, quizás tenga que ver con los sistemas ERP, con los sistemas transaccionales, ¿no? Es decir, aquellos sistemas de contabilidad, de registro contable que teníamos a los comienzos en los 90 y que después se fueron generalizando a sistemas integrados de gestión. Y eso sin duda fue la base de una pirámide de desarrollo de los sistemas de información en las organizaciones, mucho más estructurado y mucho más integrado que lo que pasaba previamente, ¿no? Que teníamos sistemas que resolvían problemas específicos, ¿no? Es decir, la introducción de los sistemas ERP, de los sistemas integrados de gestión, lo que produjo en la empresa fue, primero, una fuerte presencia del computador personal en cada uno de los escritorios de las personas, y segundo, un flujo de información, de digitalización de los datos y de conexión entre las distintas partes de la empresa. Sobre esa base, en los últimos años se ha generalizado mucho el uso de herramientas analíticas, ¿no? Es decir, incorporar un componente de reporting muy fuerte que permitiera facilitar la toma de decisiones, ¿no? Y pasamos de sistemas, digamos, que simplemente presentaban como salida listados de información a un componente mucho más fuerte orientado a los indicadores de gestión, a KPIs, a ese enfoque, digamos, muy relacionado a la toma de decisiones. Y en los últimos años, sobre toda esta estructura, lo que empieza a aparecer con mucha fuerza son los sistemas de automatización de procesos, ¿no? Los sistemas RPA, que sin duda se aprovechan de toda esta infraestructura previa, digamos, que hemos ido conformando en las organizaciones para que ciertas tareas empiecen a ser realizadas en forma automática por máquinas, ¿no? Es decir, ya los robots no son una cosa de ciencia ficción con aspecto humanoide, sino de que están muy presentes ya en muchas organizaciones como programas de computadora que hacen tareas en forma, por ahora, la mayoría de ellas en forma repetitiva, de tareas simples, pero después más adelante, si quieren, podemos charlar de hacia dónde vamos en este sentido, pero la automatización de procesos está ya presente
y tiene una proyección muy grande basado en dos componentes fuertes. Uno es las herramientas de inteligencia artificial, que también comienzan a generalizarse en las empresas, y la otra es el Internet de las cosas, que si bien ya tenía presencia en las organizaciones, su uso todavía estaba bastante restringido. En este contexto, que tiene mucho que ver con digitalización, también tenemos un fuerte crecimiento de la virtualización, que obviamente, como bien decía la colega que remarcaba esta oportunidad de encontrarnos con la pandemia, ha sido muy significativo y muy visible esto de nuestra capacidad, a partir de que los datos están digitalizados, en trabajar a distancia, ¿no? Y entonces, quizás si a esto que venimos comentando le agregamos el componente de sistemas distribuidos con blockchain, que podemos conversar de eso también más adelante, estamos en un escenario muy centrado en los datos, en lo que llamamos Big Data, en el sentido de un volumen enorme de información y de fuentes diversas y de características muy diversas que están marcando, digamos, cómo se gestiona la información en las empresas, y al final ese es el nudo, digamos, de nuestra profesión, ¿no? Gestionar información, que ya quedó claro en los últimos normas de IFAC, que no solo se trata de gestionar información financiera, sino también gestionar información no financiera, ¿no? Y ahí la profesión, en un auge de la información y de los datos, tiene un rol preponderante de cara a futuro. Profesor Gabriel, la misma inquietud que habíamos planteado, y es justamente esos espacios que nos va a dejar como contadores públicos la tecnología, que pareciera estar arrasando en muchas áreas. ¿Cuál podría ser nuestro papel, o cuál es, digamos, esa área de trabajo en la que nos concentraríamos en el futuro, más allá, que ya lo hablamos, de la misma teneduría de libros? Exacto, yo mencionaba que teníamos un componente, digamos, de la automatización, que es estos primeros pasos de la automatización que apuntan hacia las tareas rutinarias, las tareas simples, recurrentes, y yo decía, y a lo mejor todavía no se escuchaba en ese momento, que mucho de la práctica profesional son de este tipo de tareas, ¿no? Es decir, hace varios años atrás, en un congreso de contadores en Uruguay, yo le proponía a los colegas que listaran aquellas tareas que son fácilmente automatizables y que hacen de su día a día, ¿no? Y ahí hay un conjunto de conciliaciones, de controles, de registro de información que son de esas tareas que fácilmente los sistemas del tipo RPA, de automatización robótica de procesos, pueden llevar adelante y pueden desplazar al profesional. Pero además hay que entender que la inteligencia artificial combinada con estas herramientas de RPA también va a avanzar en el mediano plazo con tareas cognitivas, con tareas más complejas, que por ahora creemos que nos las podemos atribuir en forma exclusiva a los humanos, y en realidad muchas de esas tareas que parecen muy de humanos, en realidad la inteligencia artificial las va a poder incorporar a esos procesos automatizados. Me refiero a esto, que hay un montón de cosas que tienen que ver con repetir o aplicar un caso nuevo, experiencias pasadas, y en eso el Machine Learning ya ha hecho demostraciones de que tiene las capacidades para simular esa forma de resolver problemas que solemos tener las personas. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay dos componentes importantes. Uno, entender que la automatización de procesos no llega a las organizaciones solo para generar ahorros, ¿sí? Es decir, obviamente que cuando automatizamos disminuimos las tasas de errores, disminuimos los reprocesos, disminuimos a su vez la carga de trabajo de personas que se pueden enfermar, que pueden tomar licencia, que pueden no estar disponibles en determinado momento, y por lo tanto efectivamente hay ahorros a partir de la automatización. Pero yo creo que el elemento más importante de la automatización tiene que ver con liberar recursos, con liberar a las personas para hacer otro tipo de tareas. Seguramente si charlamos con colegas colombianos, que es lo mismo que nos pasa aquí en Uruguay, a los profesionales nos pasa de que nos falta tiempo para hacer cosas. Nos falta tiempo para entender, por ejemplo, y abordar todas estas nuevas tecnologías, desde blockchain al metaverso, como decían los colegas,
y a veces sentimos que es muy difícil darle tiempo a nuestros clientes para interpretar información. Nos quedamos a veces en los elementos básicos de cumplimiento y dedicamos poco tiempo a agregar valor a las organizaciones que asesoramos, que apoyamos, que asistimos. Entonces, la automatización tenemos que verla como una oportunidad para concentrar nuestros esfuerzos en aquellas cosas que agregan valor y repreguntarnos cuál era la esencia de la profesión contable, ¿no? Es decir, ¿para qué hacemos contabilidad? ¿Es solo un tema de registro? ¿Es solo un tema de llevar libros contables, hacer teneduría de libros, como bien planteaba el colega? No, la profesión contable tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el apoyo a la toma de decisiones, y cuando estamos en un contexto de un mundo tan cambiante, el apoyo que los profesionales de la información, los contadores y las contadoras podemos dar a las organizaciones es significativo. Algunos colegas me dicen, bueno, pero ¿y cómo voy a justificar todas estas horas para hacer cosas nuevas? Y yo le digo, bueno, ahí justamente está el problema, ¿no? Los contadores, las contadoras, tenemos la necesidad de dejar de cobrar por las horas realizadas y empezar a cobrar por el valor que aportamos. Y ahí hay un cambio importante, ¿no? Es decir, si la tarea me lleva poco tiempo porque es automatizada y no agrega valor para la organización, seguramente tengamos que cobrar poco por ella. Pero si la tarea, sea automatizado o manual, está agregando valor de verdad a la organización, ahí podemos de verdad generar nuestras verdaderas fuentes de honorarios. Tenemos que pensar también que sistemas como blockchain, que son sistemas de información distribuidos, van a estar cambiando la forma en que se genera la confianza en los datos. Ya no necesitamos un contador que analice la información de un sistema centralizado, como es la contabilidad tradicionalmente, para brindar confianza a terceros interesados sobre la integridad de esa información. En un sistema descentralizado, como es el caso de blockchain, que llega al punto de sistema distribuido, es decir, que la información está replicada en todos los nodos de una cadena y cualquiera de los nodos de ese sistema de información tiene la posibilidad de validar los datos que allí se contienen. El rol de la confianza, simplemente como certificador de estados financieros, ya deja de tener el protagonismo que tenía antes. Por lo tanto, tenemos que empezar a cuestionar nuestras propias prácticas, y quizás lo dejo para más adelante, para no extenderme ahora, en qué vamos a hacer en concreto con todos estos cambios que nos están sacudiendo. Bueno, y ya para terminar con el profesor Gabriel, tenemos 2 minutos para el cierre. ¿Qué recomendación hacer a los estudiantes, a nuestros estudiantes que están hoy acá presentes de contaduría pública, qué estudiar, en qué especializarse a su juicio? Bien, yo quisiera cerrar hablando un poquito de transformación digital, ¿no? Es decir, de todo lo que estuvimos hablando con los colegas en este panel, tiene que ver con transformación digital. Y la transformación digital no es sustitución tecnológica, y ese es el gran desafío. Es decir, cuando pasamos de los discos en vinilo a los cassettes o a los discos compactos, a los CD, eso era sustitución tecnológica. Pero cuando pasamos a esquemas de plataformas como Spotify, hay una verdadera transformación, porque el concepto de propiedad, el concepto de para qué tengo yo o qué es lo que yo quería, es completamente diferente. Entonces, la profesión tiene que ser líder en estos procesos de transformación de las organizaciones y especialmente en esas pequeñas y medianas empresas que mencionaba el colega, ¿no? Es decir, tenemos un rol importante en asistir a las organizaciones en este proceso de transformación digital, acompañarlos en ayudarlos a entender. Y también, haciendo mención a ese carácter público que tiene nuestro título en la mayoría de los países, que también era mencionado hoy más temprano, tenemos una obligación con la sociedad en cuanto a que esta transformación digital sea valiosa, apunte al desarrollo social, pero que también sea inclusiva. Somos parte
de esta transformación digital y necesitamos entender que no pueden quedar personas por el camino. En la automatización, por ejemplo, en la robotización, en la incorporación de tecnologías tan complejas como las que mencionamos hoy. Eso implica que los profesionales, tal cual lo decían los colegas, tenemos que formarnos en habilidades blandas. Tenemos que formarnos también en tecnologías de la información y en estadística, como mencionaba también Johnny. Tenemos que asegurarnos, como decía, de que nadie quede en el camino y que pongamos foco en aquellas cosas que son realmente pilares fundamentales para el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestros países. Y eso tiene que ver con la innovación y con la creatividad. Cuando yo decía que la automatización libera recursos para hacer otras cosas, el foco seguramente tenga que estar en esto de la innovación, en crear nuevos modelos de negocios, en pensar nuevas formas de llevar servicios y productos a clientes y hacerlo de manera eficiente. En la pandemia todos sufrimos la distancia, todos sufrimos el no poder hacer las cosas como las hicimos toda la vida y nos descubrimos en un desafío grande que era virtualizar, hacer las cosas de una manera diferente, pensar nuevas formas de resolver problemas y en eso la profesión contable tiene mucho para aportar en estos futuribles, en estos futuros posibles de la práctica profesional que fueron nuestro tema de hoy. Muchas gracias. Permítame agregar si se me escucha por ahí. Sí, Gabriel. No, quisiera señalar que en ese contexto también es clave el rol que tenemos las universidades, ¿no? En una obligación que tenemos de proyectarnos hacia adelante y ayudar a participar de esa transformación que yo decía, ¿no? También a los docentes nos cuesta mucho incorporar, digamos, la tecnología en nuestros contenidos curriculares, ¿no? En la Facultad de Ciencias Económicas, aquí en Uruguay, optamos por crear algunas materias que yo digo que ojalá tengan fecha de vencimiento. Es decir, yo estoy a cargo de un curso, por ejemplo, de sistemas RP, que ojalá desaparezca pronto. Y mis colegas profes me dicen, ¿cómo que querés que tu materia desaparezca? Sí, porque yo creo que es una materia que es un puente hacia lo que deberíamos hacer en el futuro, que es que embebidas en los cursos tradicionales de contabilidad mencionemos el soporte tecnológico que da lugar a estas cosas. Que cuando estemos hablando de indicadores de gestión hablemos de analítica y que no haya necesidad de una materia analítica como tenemos a partir del año pasado en nuestro programa de formación de contadoras y contadores. Yo creo que podemos hacer esas pequeñas cosas que lo que hacen es acelerar un poco los pasos y ayudar a formar a estos estudiantes que sin duda no son los líderes hoy, pero sí van a ser los líderes en 3, 4 años hacia adelante y que van a ser quienes tengan que tomar decisiones importantes acerca de la transformación digital de nuestros países. Por lo tanto, las universidades tenemos que asumir ese rol transformador, apostar fuerte a la incorporación de este tipo de contenidos en los programas y ser parte del cambio y no solo dar soluciones inmediatas de acceso al trabajo y de resolver los problemas actuales que tienen las empresas, ¿no? Las universidades tenemos esa obligación de realmente impulsar el cambio. Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Gabriel, esperamos a la próxima, nos acompañes aquí en Bogotá, en la Tadeo, que es también tu casa. Jorge, muchísimas gracias. Jimmy, gracias por esta noche.